una vida libre de violencia. Mujer, rompe las cadenas de la violencia. Alto a la violencia doméstica. Cero tolerancia al maltrato. Si te pega, no te quiere ni te respeta. No calles, denúncialo. Es tu derecho. Libertad para los presos políticos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Gracias a tu apoyo, en Abu's at Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abu's at Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta y El Latigazo. Acá en la gran cadena exitosa a esta hora y en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Twitter y también en etvpanamá.com y en Instagram. Allí está el contenido completo de nuestro programa en @jmguerravideo. Allí está totalmente nuestro programa. Y bueno, continuando nuestra serie de especiales, estos son especiales. Aquí no tocamos los temas del diario vivir, sino que estamos en una serie de promoción de los derechos humanos, realmente de la promoción de los derechos humanos y de la libertad de expresión y la democracia. Entonces hoy toca el turno a los derechos humanos per se, los 30 derechos humanos, cómo nacen y qué son, y realmente pues también uno de los derivados de esto, de un paso más allá, es qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué instancia es esta. Todos sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una instancia superior después que se agota la vía gobernativa, o sea, lo que está establecido en los países que tienen el sistema que pues ratificaron con sus asambleas la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso quiere decir que tiene que ir a la primera instancia en su país de origen, a la segunda instancia y también si tienen sala constitucional o Corte Suprema, va a esa sala y se falla. Y entonces si las personas todavía piensan que no se le ha hecho justicia, entonces recurren a lo que es la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque pues piensa que se violaron sus derechos humanos. Son dos instancias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Derechos Humanos. Entonces, eso pues se ve desde ese punto de vista. ¿Y qué pasa con los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos han tenido que surgir porque anteriormente eran pues solamente reconocidos los derechos de los nobles, de las personas de alta alcurnia, más no del pueblo. Y de la masa no tenía derechos y fueron evolucionando. Y ya vamos a ponerle dentro de poco nuevamente cómo surgen los derechos humanos y qué son, con breves explicaciones de lo que son, y también vamos a hablar de
esa temática tan dura que es, para ponerlo en contexto, cómo se ha afectado los derechos humanos en Latinoamérica. A lo largo del tiempo, pues todas las dictaduras han sacado provecho a esa violación de derechos humanos, desde Pinochet, Argentina, Brasil, Perú, ahora Venezuela, ahora Nicaragua, cuando estaba Somoza, también aquí en Panamá con la dictadura de los militares que hubo por 21 años, Guatemala, en Salvador, en fin, miren, masacres como la de 1968, en octubre de 1968 en México, en la ciudad universitaria. Lo que pasó en el 68 en 1968 fue un año nefasto. Desde la muerte de Martin Luther King, Robert Kennedy, y tantos disturbios en los Estados Unidos, como el golpe de Estado en Panamá el 11 de octubre del 68, la masacre de estudiantes en la universidad allá en México, y se dieron las Olimpiadas ese año y hubo un borrón y cuenta nueva allí y no se le dio mucha cobertura a todos los hechos nefastos que hubo en contra de las libertades individuales y de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son pisoteados cuando no se respeta la voluntad popular. Al momento de no respetar la voluntad popular, el colectivo se le está violando sus derechos humanos, porque es un derecho humano escoger, elegir y ser elegido. Y si tú violas eso y irrumpes en eso por las razones que tú quieras, estás violando los derechos humanos de las personas que ya habían seleccionado a alguien para el cargo. Y que pues en democracia gana el que saca los votos. Saca el que el sistema establece cómo sale electo. No el que yo quiera, no el que quiera el otro, no el que tiene el arma es el que quiere. Entonces, en las dictaduras no se cree en ningún derecho humano. Se plasman y se escriben, se habla mucho de que es un gobierno por el pueblo y el pueblo, etcétera, etcétera, pero le quitan principalmente los derechos humanos. Y entonces el derecho a disentir, el derecho a asociarse, el derecho a elegir, el derecho a protestar, el derecho a comunicar, a comunicarse, a estar comunicado, a buscar información, son todos los derechos que van quitando las dictaduras. Y que en este momento en Latinoamérica 3 grandes dictaduras están aferrándose al poder de manera que violan todos esos derechos. Estamos hablando de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que pues se aferran tanto que han cerrado cualquier cantidad de medios de comunicación en los últimos, Venezuela y Nicaragua, en los años 60, porque claro, es la dictadura más longeva de la región. Solo creo que le gana la de Corea del Norte, como la dictadura más antigua. Entonces, pues presentan todo esto, que cerraron todos los medios, no hay medios de comunicación, no se permiten los partidos políticos de oposición, no se permite ningún tipo de comunicación que no sea la oficial, y incluso ya en Nicaragua pues tienen a los sacerdotes presos, porque ni siquiera hablar en el púlpito pueden hacerlo, cosa que ni siquiera Anastasio Somoza se atrevió a hacer. Ni tampoco los de la dictadura los dictadores de El Salvador, incluso que mataron a Monseñor Romero, lo mataron precisamente porque hablaba en el púlpito, pero no se atrevieron a meterlo preso ni nada por eso, ni dar la cara de que lo metían preso por traición a la patria, ni nada de esas ñamuras que hacen las dictaduras. Entonces las dictaduras solo viven de la propaganda. Todos los estados totalitarios, todos los estados de opresión, solamente se apoderan de los medios de comunicación solamente para emitir propaganda. Entonces, y comienzan a violar sistemáticamente los derechos humanos. Toda vez que promueven las medidas de fuerza, promueven esto de tener agentes encubiertos que violan la privacidad de las personas, buscando que no hablen en contra de la dictadura, que no sean subversivos a los ojos de la dictadura, y ser subversivo para una dictadura es hablar de lo que uno cree que está saliendo mal o lo que está saliendo como uno no quiere. Entonces ya eso se constituye en violación de los derechos humanos, porque las personas tienen el derecho a reunirse y asociarse
para tener una voz diferente a la voz que tiene el gobierno, que tienen los opresores en ese momento, los que ejercen las funciones de gobierno. Y otra cosa que han logrado las dictaduras siempre es hablar de la patria, de que si tú hablas en contra de la dictadura estás hablando mal del país. No, el país no es quien lo gobierna. La patria somos todos, como bien lo estableció el eslogan del Tribunal Electoral. La patria somos todos, nosotros los panameños. Patria no es el pedazo de tierra, patria no es la bandera, patria no es el escudo, patria no es el himno nacional. La patria somos nosotros los que nacimos aquí. El entorno, ese, nosotros. Y esa es la patria. La patria no es nada de esas cosas, ni nadie es más patriota que el otro, o menos patriota que el otro. Y eso es lo que comienza con a subvertir el orden y a establecer que si tú no eres patriota es porque no me apoyas. Para ser patriota hay que apoyar al dictador, a la dictadura y la violación de los derechos humanos. Y por eso quiero nuevamente reiterarles qué son los derechos humanos y de dónde vienen. Vamos a hablar un poquito más adelante y todas estas situaciones de los derechos humanos. Muy bien, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos un concepto de lo que son los derechos humanos. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. La palabra normas quiere decir algo que se tiene que cumplir sí o sí. ¿Ya? Y estas normas, este algo que sí o sí se tiene que cumplir, tiene como finalidad reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. La dignidad se relaciona con el bienestar. Es decir, que nosotros nos encontremos bien físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Es decir, que nadie tiene por qué atacarnos, agredirnos, hacernos sentir mal, insultarnos, ni nada de ello. ¿Ya? Entonces, eso defiende los derechos humanos. Que tú te sientas bien, que estés tranquilo. La dignidad de cada ser humano. Muy bien. Ahora, vamos a conocer el primer instrumento que fue elaborado por la ONU y la OEA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estoy seguro que muchos de nosotros ya habíamos oído hablar de esta declaración, o ya tenemos una idea de lo que se trata. Pero primero, déjame contarte el origen. ¿Qué fue lo que originó la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Este acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial es que se origina esta Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdas a Hitler? ¿Recuerdas los enfrentamientos de las grandes potencias? En la Segunda Guerra Mundial se cometieron atrocidades. Los nazis contra los judíos. Hubo una matanza como no te imaginas, murió mucha gente y no solo eso, sino los judíos eran torturados por los nazis. Los nazis era un partido político de Alemania, que ellos fueron los que llevaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto que se cometió en la Segunda Guerra Mundial, los países que se juntaron luego de este acontecimiento dijeron, esto ya no se puede repetir jamás, no puede ser posible. Entonces se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que esto no pase nunca más. Ahora, chicos, vamos a ver cómo fue la proclamación de estos derechos humanos. Primero que nada, las principales potencias, los países agrupados en la ONU, que en total son 48 países, fueron quienes firmaron esta Declaración de Derechos Humanos. ¿En dónde, profesor, se dio? En París, el 10 de diciembre de 1948. Y déjame decirte que la mayoría de las leyes de los países, sobre todo de los países que participaron en esta proclamación, en esta firma, en las constituciones, han puesto gran parte de lo que se planteó aquí, ¿sí? Defender sobre todo la dignidad humana.
Mira, déjame contarte que la Constitución Política del Perú, el artículo número 1 dice que lo más importante es defender la dignidad humana. Y esto viene desde aquí, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces no olvides que fueron 48 países en total los que firmaron esto y se dio en París, allá en Francia, el 10 de diciembre del año 1948. Un año muy importante para la humanidad entera. Y esto, chicos, es el símbolo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto más o menos es una referencia de lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con cada artículo que se presentó ahí, que la mayoría, y en resumen lo que busca es defender la dignidad humana. Ahora sí, vamos a conocer el segundo instrumento que vamos a ver en la clase del día de hoy, que es la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Y de qué trata, profesor, esta Declaración de los Derechos del Niño? Ya no está enfocado tanto de manera general a los derechos humanos, sino ya más que nada se va a los pequeños, ¿no? A los niños. A ver, esta proclamación, ¿cuándo se dio? ¿Y por qué países? A ver, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que forma un total de 78 países, es decir, los que forman la ONU, fueron quienes firmaron esta Declaración de los Derechos del Niño. Y se firmó en Nueva York, donde está la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre del año 1959. Uno de los años también muy importantes para los derechos de los niños. Y tener en cuenta, mira, anteriormente eran 48 países, ahora son 78 países. Te das cuenta que con el pasar del tiempo, la mayoría de países se va integrando cada vez más a defender los derechos y la dignidad humana. Y eso es algo muy interesante que podemos ver. La Declaración de los Derechos del Niño, chicos, una imagen muy representativa. En resumen, lo que busca es que el niño se desarrolle en todos sus aspectos, ¿no? En el aspecto no solo cognitivo, sino también en el aspecto social, en el aspecto afectivo. El niño tiene derecho a jugar, tiene derecho a recrearse, a tener amigos, a ser amado, tiene derecho a tener una casa, a recibir educación, pero por sobre todo, el niño tiene derecho a recibir amor. Ya, eso es algo muy importante que viene desde la Declaración de los Derechos del Niño. Y esto nos da a entender cómo la sociedad va cambiando. Antes no se pensaba en nada de esto. Antes era muy diferente. Siglo XVI, siglo XV. La sociedad era completamente diferente a la que conocemos ahora. Pero gracias a estos derechos, a estas declaraciones que se han ido dando, ya vamos a ver y vamos a entender ¿por qué nuestra sociedad actualmente es como es? Por ejemplo, ahora, cuando vemos que se le está corrigiendo a un niño a través de maltratos, a través de algunas veces golpes, nosotros nos escandalizamos y así inmediatamente nuestro inconsciente nos dice eso está mal y vamos y defendemos a los niños, ¿verdad? Pero antes, déjame decirte que era diferente, chicos. Antes ese maltrato, esa agresión física era algo normal. Eran pocos los que decían que eso estaba mal, pero para la gran mayoría era normal. En cambio, con estas nuevas declaraciones, con esta forma de pensar que está adoptando poco a poco la gran mayoría de países, que es algo muy bueno, esto va cambiando. ¿Ya? Entonces también vamos a apoyarnos del curso de historia para entender cómo es que está cambiando la sociedad con el pasar del tiempo. Y sobre todo con estas declaraciones, tanto las declaraciones de los derechos de manera universal de los seres humanos y las declaraciones de los derechos del niño. Y el último instrumento que vamos a ver en nuestra clase del día de hoy es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ya vamos a entrar al campo de la política. Entonces, lo primero que vimos fue Declaración de los Derechos Universales de los Seres Humanos de manera general. Luego vimos la Declaración de los Niños. Y ahora vamos a entrar ya a la parte de la política y lo civil.
A ver, ¿cómo se dio la proclamación de estos derechos civiles y políticos? Se dio mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuevamente, los miembros de la ONU se encargaron de este instrumento y se firmó en Nueva York el 12 de abril de 1978. Algo muy interesante es el contexto en el que se vivía en esa etapa, estos años 70, años 80, donde vamos a encontrar, otra vez nos vamos a apoyar de la historia, dictaduras, bastantes dictaduras en esta época, en varios países, en Perú, en Argentina, en Chile. Entonces, estos derechos lo que quieren hacer es acabar con las dictaduras de esa época y que la sociedad cambie, ¿no? Que se respete más la democracia. Es por eso que surgen estos derechos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y aquí vamos a ver los países miembros de la firma de esta Declaración Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No tenemos a Argentina, tenemos a Brasil, tenemos a Suiza, tenemos a Portugal, tenemos a Japón, tenemos a Gran Bretaña, Cuba, muchos, pero muchos países realmente. Y Perú también está aquí. Solo que no se nota bien la bandera, pero el Perú también está aquí. Ya, muy bien chicos, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy dando el ¿sabías qué? Un dato curioso para cerrar la clase. A ver, el ¿sabías qué para el día de hoy? Bueno, sí, son dos ¿sabías qué? Ya, este es el primero. A ver, ¿sabías que el Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre? Profesor, ya está cerquita ya, falta muy poco. Así es, ya falta muy poco. La próxima semana celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a leerlo. Bueno, esa clase realmente, miren, eso es lo que pues nosotros hablamos de los derechos y esta clase no se da en nuestras escuelas. Esta clase no tiene esa trascendencia y esa expresión porque tenemos nosotros que ser esos defensores. Así como en la última declaración que quería ayudar a combatir las dictaduras en los años 70 y se refirieron a la de Perú, a la de Chile, a la de Argentina, faltaba la de Brasil, faltaba la de Centroamérica que estaban en ese momento, que era la de los Somoza en Nicaragua, era la de El Salvador y teníamos por supuesto estaba la de Cuba en el Caribe y estas dictaduras en la región que opacaban los procesos democráticos que se llevaban a cabo en los países. Entonces, realmente cuando uno ve el flagelo de la violación de los derechos humanos al usurpar los poderes del Estado. ¿Por qué usurpar? Porque nadie votó por ellos y han estado ejerciendo el poder indistintamente. Inventan un solo partido político, inventan una sola ideología y en muchos casos se roban, cuando quieren hacer la fachada de democracia, se roban las elecciones, como es el caso de Venezuela, que se ha robado las elecciones varias veces para decir que ellos continúan en el poder. Entonces, el absurdo más grande de la violación de los derechos humanos es, para ponerlo en un ejemplo simple, es cortarle la pierna a la gente y entregarle después una muleta y exigir que le den las gracias porque le entregó una muleta. Esa es la analogía más práctica de los estados totalitarios que violan los derechos humanos porque comienzan con dádivas, con regaladeras de bolsas de comida, cosas así, que son solamente subterfugios para mantenerse en el poder y tener ocupados a la gente, y como dirían algunos presidentes de izquierda, si los tienes pobres, son agradecidos. Si suben de clase o pues tienen mejores ingresos, ya no tendrán agradecimiento con nosotros. Porque no se trata de eso, se trata que los derechos humanos solamente son compatibles con las democracias. En dictadura no puede haber derechos humanos porque no se van a respetar, porque no quieren que haya una voz que les contradiga de lo que está pasando. Entonces, esos son
pues lo que podemos nosotros decir de, así, a grosso modo, para niños, en una clase para niños, los derechos humanos. Pero, ¿de dónde surgieron y cómo son? ¿Por qué surgieron los golpes militares? Los golpes militares de los últimos 40 años, tomando como inicio el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 o de João Goulart en Brasil en 1964. El tema de la seguridad nacional fue uno de los argumentos centrales para él. El Pacto de San José es una convención que se llevó a cabo entre el 7 y 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, en el que varios países hispanos acordaron la celebración del mismo para establecer un estándar de respeto a los derechos humanos, así como de un órgano multilateral encargado de la observación de esta convención. La Convención Americana sobre Derechos Humanos consta de 84 artículos que contienen diversos derechos humanos reconocidos por los Estados parte, así como la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, detallando su conformación, atribuciones y jurisdicción. La convención podemos decir que se divide en dos partes, una dogmática y otra orgánica, incluso procesal. Veamos primero la parte dogmática. El Pacto de San José, en sus primeros 32 artículos, detalla los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentran el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, garantías judiciales y de debido proceso, libertad religiosa, libertad de expresión y otros varios derechos reconocidos por los Estados parte. Esta parte de la convención. Bueno, esa es la parte de la convención que queremos nosotros hablarles. Conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentra del mismo rango de jerarquía normativa que la Constitución, en razón de ser un tratado internacional relacionado a derechos humanos. Ahora bien, la segunda parte de la convención nos habla sobre los medios de protección de los derechos humanos reconocidos en dicho pacto, para lo cual se crean dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es el órgano encargado de la vigilancia y seguimiento respecto de los Estados parte para cumplir con la parte dogmática de la Convención, para lo cual, dentro de sus funciones, podrá realizar las recomendaciones y estudios que estimen necesarios. Por otra parte, la Corte es el organismo encargado de la interpretación de la Convención en caso de un conflicto. Solo los Estados parte y la Comisión pueden someter a la decisión de la Corte un caso. Para que un particular pueda acudir ante la Corte, deberá ser a través de la Comisión. Al respecto, te recomiendo que veas el video en el canal sobre la presentación de un caso ante la Corte. Comenzamos. Bueno, ¿y cómo llegamos a la Corte? ¿Cómo se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y para ello, pues vamos a tomar una entrevista que se le hizo a Pablo Saavedra, un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla de este organismo y cómo se llega al mismo. Y precisamente eso es acceso a la justicia interamericana, lo que estamos hablando, lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no es que llegue todo caso. Todos los casos llegan a la Corte Interamericana, no. Primero hay que agotar las instancias internas. Y cuando hay violación de derechos humanos internamente y no se ha podido solucionar internamente, ahí recién puede llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene dos organismos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el fondo es una ampliación del acceso a la justicia que han dado los Estados para que exista una instancia más para que pueda ver casos que ellos sienten que han sido afectados. Ya, es una instancia más y es una instancia superior. Lo que pasa es que es una instancia a la cual se puede levantar los ojos, digamos, cuando uno ve que ya no hay respuesta al interior de los propios países, pero al mismo tiempo los fallos que se entregan no son obligatorios, no se pueden, son obligatorios en los países. Son obligatorios en los países. Pero lo que se hace es una presión moral, entiendo, por lograr el cumplimiento de los fallos, ¿o no? Sí, eso un poco En ese sentido no son obligatorios, son... Sí, desde el punto de vista el derecho internacional, la Corte no tiene una fuerza pública que le ayude a cumplir, digamos, un fallo. Pero los fallos son obligatorios y los Estados por lo generalmente lo cumplen.
A veces por la naturaleza las decisiones se demoran en cumplirse, pero los resultados son buenos. Uno mira los casos de la Corte, el cumplimiento, uno hay que mirar más bien el vaso medio lleno que medio vacío. O sea, esta presión moral, que es aquello con lo que cuenta, la Corte funciona, es efectiva. Es efectiva. ¿Qué evaluación diría usted han tenido los casos, si es que se puede observar algún tipo de evaluación respecto a cuáles son aquellos ámbitos en los cuales las personas hoy buscan justicia en la Corte? Porque yo pensaba en el caso de Chile, por ejemplo, fue muy vistoso en el país el tema de la condena por la prohibición de exhibir una película, que era La Última Tentación de Cristo, ¿no? Y de alguna manera esa prohibición era reflejo en Chile de una sociedad que iba cambiando, que era una sociedad donde existía la idea de que se podía restringir, por ejemplo, la libertad de expresión en este nivel, y la Corte le dice, no, eso ya no es posible. Luego, lo que se observa en la Corte es que llegan muchísimos casos por violaciones de derechos humanos. Hay uno reciente que también tiene que ver con Chile, en un caso de donde no se hace justicia a tiempo en un caso de tortura que está bien documentado, un ciudadano que vive en Inglaterra, y surgen los casos respecto a personas que no ven respetados sus derechos por su condición sexual. ¿Hay algún tipo de línea que usted puede observar? ¿Están recibiendo más casos que tienen que ver con derechos individuales, referidos, por ejemplo, a derechos que son denegados por condición sexual, por ejemplo? ¿Están viendo más casos de libertad de expresión? ¿Podría usted observar algún tipo de tendencia? Perfecto. Gracias por la pregunta, y eso me permite un poco explicarte la evolución que ha tenido el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y antes quiero volver un poco a tu pregunta original, si esto es una corte supranacional o no supranacional. Es un trabajo complementario a lo que hacen las jurisdicciones nacionales. Y hay que entenderlo que después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el derecho internacional era derecho entre estados, empieza una nueva concepción que es el individuo, el ser humano, como sujeto de derecho. Empieza primero la Declaración Americana, la Declaración Universal, empiezan los tratados, y empieza paralelamente a crearse, los estados esto lo hacen, mecanismos para que los ciudadanos puedan acudir a otras instancias cuando se le han violado sus derechos humanos. Y en el año 1978 nace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ya se han ratificado el mínimo de países, la Convención Americana. El primer caso, o la primera etapa de la Corte, podemos decir que obedeció a dar respuesta a lo que eran las violaciones, digamos, entre comillas, clásicas, sin perjuicio que siguen hoy día. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, etc. Y la Corte fue el primer organismo o tribunal que creó el concepto de desaparición forzada. Antes no existía. Hoy en día todos hablan que es la desaparición forzada, requisitos, pero en ese entonces, en el año 87, no había nada. Y así empieza una evolución. Después vienen a llegar nuevas temáticas que están en nuestros países. Tema indígena. La Corte Interamericana nos llegó, un caso ya lo tenemos cerrado, de Nicaragua sobre propiedad indígena, pero ese problema de Nicaragua era en varios países. ¿Cómo proteger la propiedad indígena cuando es una propiedad comunal y no desde un punto de vista que uno lo vería del derecho civil? ¿Tiene o no protección? Ir al debate. La Corte dijo, hay que proteger las formas de propiedad indígena. Y creó ahí la Corte una jurisprudencia muy sólida que hoy en día está siendo recogida por varios países de la región. Y el primer caso chileno que llegó en los años finales de los años 90 fue el caso de La Última Tentación de Cristo. Recuerda que el caso ya está cerrado, que en la Constitución de 1980 se permitía la censura cinematográfica y se prohibió en Chile la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo. Era el único país que existía un sistema de censura cinematográfica. Y aquí yo viví en ese momento, Chile nadie lo cuestionaba. Y empezó un cambio y obedeció. Precisamente la Corte condenó a Chile y le ordenó hacer un cambio constitucional, que iba de la mano de las aspiraciones democráticas que había en ese momento y coayudó al cambio de la constitucional que hubo posteriormente. Otro caso chileno, por ejemplo, para mostrarte las nuevas temáticas que vienen, el tema acceso a la información pública en cuestiones de interés público. Fue un caso chileno el que permitió a la Corte crear toda la doctrina sobre eso, y fue un caso que posteriormente permitió o coayudó a que se creara la Ley de Acceso a Información Pública, Consejo de la Transparencia, etc.
No han llegado, por ejemplo, casos recientes que lo hemos sentenciado, fertilización in vitro. Costa Rica, el país sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está prohibida por una decisión de la Sala Constitucional la fertilización in vitro, siendo el único país occidental donde se prohíbe la fertilización in vitro. Entonces la mujer que necesita hacer una fertilización in vitro tiene que viajar a otro país, y quien no tiene recursos no tiene derecho a ser madre. Por ejemplo, en Chile estudiamos el derecho comparado, en Chile hoy en día es política pública. Entonces son las nuevas temáticas. Tenemos el caso de diversidad sexual. También son las nuevas temáticas que están llegando a la Corte. Acceso a la justicia, debido proceso, pena de muerte, destitución de jueces. Entonces, hoy en día está, sin perjuicio que siguen casos del pasado, se está respondiendo a las nuevas temáticas que hay en nuestros países, en el continente. ¿Y usted cómo observa desde el punto de vista del derecho, Pablo Saavedra, esta forma en que las personas comienzan a tomar conciencia de nuevos derechos que tienen? Porque estas arbitrariedades en materias de libertad de expresión, lamentablemente detención forzada de personas o restricción de derechos por condición sexual han existido desde siempre. No es que se creen cuando la justicia, o en este caso la Corte, se refiere a ellos, sino que han estado desde siempre. Pero da la impresión de que no empezamos a reclamarlos hasta que se generan ciertas condiciones. En ese sentido, ¿cómo se va realizando esta toma de conciencia respecto a yo tengo derecho a esto, esto es arbitrario, yo puedo pelear por esto? Yo creo que es un fenómeno regional que hay, como tú bien lo dices, una toma de conciencia, cuáles son mis derechos y los tengo que exigir. Y primero se exigen internamente y ojalá que todo se pueda solucionar internamente en los países, que no llegue nada a la Corte Interamericana. Pero cuando no se puede solucionar, entra, digamos, el sistema interamericano de derechos humanos, existe esta posibilidad de acudir a esta justicia interamericana para dar una respuesta si existió o no violación. Antes, digamos, en nuestra América, era el trabajo de la Corte, estábamos más captados por las violaciones clásicas, había que responder a eso, que era la necesidad más urgente, violaciones, tortura, desapariciones, etc. Pero hoy en día, donde hay, si bien todavía hay casos de eso, están las nuevas exigencias de la ciudadanía, y cuando no son satisfechas internamente, se acude al sistema interamericano. ¿Y esas nuevas exigencias, usted cree que tienen que ver con una profundización de la democracia, en América Latina, por ejemplo, o están más bien vinculadas a procesos de globalización? ¿A qué los vincula usted este surgimiento de estas nuevas denuncias? Yo creo que son un poco mayor conciencia y también profundización de la democracia. Si tú ves los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo puedo decir que han ayudado a profundizar la democracia. Veamos los casos que decía Chile: censura cinematográfica, libertad de expresión, que ayudó a mayor democracia, a profundizar. El caso que decíamos de acceso a la información pública, que es transparencia de los actos de gobierno, más de profundizar la democracia. Por ejemplo, en otros países, que fueron muy emblemáticos los casos de la Corte, los casos peruanos sobre leyes de amnistía, que el Estado cumplió y permitieron, por ejemplo, la persecución del expresidente Fujimori y todo eso, fueron gracias a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso cómo ha ido calando en todas las jurisdicciones internacionales o nacionales de nuestra región, es importante. Entonces, lo que estamos buscando hoy en día es una armonía entre el derecho nacional e internacional. No son cosas antagónicas, y por eso es como está trabajando hoy en día el sistema interamericano, y la gente siente mayores expectativas de llegar al sistema interamericano. Y en esto muchas veces está este dilema que dicen, es malo que lleguen muchos casos al sistema interamericano, y lo veo por tu cara por donde venía la pregunta. Respecto a eso le iba a preguntar, claro, a veces se interpreta como un fracaso de la justicia interna del país. Mira, hemos tenido que recurrir a la Corte Interamericana, y cuando hay una condena se dice el Estado chileno ha sido condenado, como si esto fuera una especie de oprobio al sistema. No hay que mirarlo por en esa visión. Primero hay que mirarlo desde el punto de vista de la persona. La persona tiene esta posibilidad de acceder a la justicia interamericana. Y yo pongo el ejemplo de Europa. Yo estaba sacando unos números recientemente de Centroamérica. ¿Cuántos casos se presentaron el año pasado de todo Centroamérica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Son menos de 80, 90 casos. Más o menos pueden ser. Si tú sumas los casos de los países escandinavos,
en Europa superan en más de 4 veces que todo Centroamérica junto, Suecia o Noruega o Finlandia. Quien mira números, solo número, dice, hay más problemas de derechos humanos en Finlandia que todo Centroamérica. Y no es eso, hay mayor conciencia de acceder, y como parte del acceso a la justicia, no sé si me entiende por dónde voy. Entonces, no es un tema que ha fallado o no la democracia, no. Es el individuo tiene esta posibilidad más y hay que empoderarlo. Es sano, es muy sano, cuando no se ha podido solucionar internamente. Por eso pongo mucho énfasis que el sistema interamericano, la Corte Interamericana, no viene a reemplazar a los estados. No, primero hay que tratar de solucionar aquí. Y eso es, tratar de solucionar en tu país, pero empoderarse. Realmente cada uno de nosotros tiene que ser un promotor de los derechos humanos. No podemos ser entes que no nos importan, no podemos mantenernos lejos. Desde el policía que obstruye el tráfico en un retén sin sentido, hasta todo lo que nos puedan tratar mal en una institución pública. Nosotros tenemos que tener el acceso que se debe, y nosotros necesitamos tener una defensoría del pueblo que es la que debe velar por el respeto a los derechos humanos y todas las demás derivaciones que existan en la ley para protección de esos derechos que tenemos. Pero primero tenemos que empoderarnos. Son muy pocas las personas que llegan a esas instancias y que realmente tratan de llevarlo mucho más allá, porque a veces no se trata solamente de resarcirse, sino de mandar el mensaje correcto, de que no quede impune. En este país, en Panamá, quedó impune la disculpa pública que tenía que hacer el Estado panameño en ese momento en el gobierno de Martín Torrijos por la muerte de personas durante la dictadura militar. Y hoy el que es fiscal electoral, que era ministro de Gobierno y Justicia en ese momento, se negó a cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no quiso pedir disculpas por las muertes causadas durante la dictadura militar. Entonces, si eso no se atreven a hacerlo, imagínense. Por eso, los derechos no son para aquellos los que detentan el cargo público aquí, por suerte, transitoriamente, piensen que ellos están puestos por papá Dios o que son por encima de los demás, o como muchos dicen, mandatarios. No, son trabajadores nuestros, son nuestros trabajadores y tienen que actuar de conformidad a lo que estamos haciendo. Bueno, y me han pedido que pasemos nuevamente esto de qué son los derechos humanos y esa breve historia de dónde nacen, cuándo nacen y por qué esa trascendencia de los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of?
De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente,
¿Por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Y eso se trata, conocer los derechos humanos, conocer nuestros derechos, nuestras libertades, empezando por la 19, que es la consagrada a la libertad de expresión, nuestro derecho a disentir, a formar agrupaciones políticas, a levantar nuestra voz cuando las cosas no nos gustan, el derecho al voto, a escoger a quien queramos ser o escoger nuestro propio camino y tratar de ser los dirigentes de una nación. Eso es lo más importante, que nosotros tengamos esos derechos consagrados y que no se nos quiten. Pero todo eso tiene que empezar desde la casa. Tiene que empezar con las personas sabiéndose poseedoras de derechos, deberes y derechos. Y esos deberes van de la mano de nuestros derechos. Y que los derechos no son dádivas que nos dan, son derechos que tenemos que exigir y que se tienen que cumplir. Y en nuestro país todos tienen rango constitucional, de estricto cumplimiento. Y ninguna autoridad puede pasar por encima de nuestros derechos constitucionales. Y nuestros derechos humanos mucho menos. Por eso tenemos que saber nuestros mecanismos de defensa de ello. Y no podemos nosotros mismos quitárnoslo. Porque son inalienables, son universales inalienables, que son para nosotros todo el tiempo. Y yo creo que por allí tenemos que sembrar esa semilla de lo que pudiera pasar si nosotros perdemos nuestro estado de democracia, perdemos nuestros derechos humanos, porque lo primero que hacen las dictaduras es eliminar precisamente las libertades civiles, quitarnos los derechos humanos, quitar la libertad de expresión, quitar el derecho a disentir, quitar el derecho a protestar, a manifestarnos. Todos esos derechos son eliminados con las dictaduras. Mañana vamos a estar abordando ya en la tercera y última parte de estos especiales, democracia versus socialismo, sistema económico totalitario, sistema económico capitalista. Y lo vamos a ver desde esas perspectivas, qué son las democracias, qué son las dictaduras y los sistemas en que nos manejamos en el mundo. ¿Por qué tenemos que defender nuestra democracia cada día más?
Eso lo veremos mañana en este programa. A todos ustedes, muchas gracias por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes muy pronto. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.